Este espacio que estamos compartiendo ya ha sido emitido en su oportunidad. La noche es perfecta para pensar el día que amanece. Por eso, Walter Rotella te invita a compartir una charla con escritores que nos cuentan sobre sus textos y métodos de creación. A partir de este momento, abrimos la cafetería de Oriental en Café y Palabras. Bienvenidos. Ingresamos al espacio-tiempo de Café y Palabras, donde cada sorbo inspira una nueva conversación. Estamos en Radio Oriental 770, amplitud modulada. Quien les habla, Walter Rotella, les agradece por estar allí acompañándonos cada sábado. Nos pueden escuchar también vía internet por la web de Radio Oriental, accediendo a la pestaña Radio en Vivo. El programa se transmite en vivo este sábado 4 de abril de 2026, justo cuando arranca el día y se encienden las palabras de la mano de un café. La grabación del programa Café y Palabras se sube a los sitios de iVoox, Spotify, Amazon Music, TuneIn y a YouTube. Agradecemos la colaboración del señor Oscar Romero, que nos acompaña en los controles de la radio, haciendo, mejor dicho, que todo fluya, como el aroma del café de una taza recién servida. Nos contactan por mensajes al número de WhatsApp 092-770-770 y a este programa lo pueden seguir por la red social Instagram, @Café y Palabras 2025. Toda la información y enlaces para acceder a las plataformas lo compartimos en nuestro blog de Café y Palabras, cuya dirección es cafeypalabras2025.blogspot.com. En este programa 54 tendremos la columna de Viviana Rosenbit, Con aroma a libros. Podremos escuchar la presentación del libro Ayúdame a pasar la noche, de Rogelio Alanís, colección Rosa de los Vientos, Palabrava, Santa Fe, Argentina, 2026. Relatos, narrativa argentina. Después será la oportunidad de dialogar con el escritor argentino, el poeta tehuelche Laureano Huayquilaf, nacido en Trelew, provincia de Chubut. Y continuaremos con la columna Análisis literario de la Biblia. Y para finalizar, compartiremos audios de autores en el espacio La Voz del Autor de nuestro programa Café y Palabras. En Café y Palabras abrimos un paréntesis para los sentidos. El aire se vuelve tinta y las ideas cobran cuerpo en la voz de nuestra especialista. Ya está aquí Viviana Rosenbit para dar inicio a Con aroma a libros, un recorrido por las páginas que dejan huella. Viviana, buenas noches, creo que ya te tenemos por allí. Sí, buenas noches. ¿Cómo estás, Walter? Un beso a todos nuestros oyentes. Gracias, gracias.
en esta noche un poco lluviosa en Montevideo. Sí, que, aquí bueno, también, en Buenos Aires también. Y bueno, parece que tenemos un poco de viento del sur, una noche que acá es cálida y bueno, capaz que empieza a refrescar y va a ser un buen momento para tomar un café. Totalmente, aparte es un clima ideal para nuestro libro de hoy. Bien, te escuchamos Porque vos entonces. sabés que Ayúdame a pasar la noche son cuentos breves que tienen un clima justamente algo melancólico, algo otoñal, por decírtelo de alguna forma. Ajá. Entonces yo pensaba que hoy era una noche ideal para este librito, que es una súper novedad que les traigo porque salió hace apenas un par de semanas. Ujú. Digamos, cada uno de sus cuentos es un poco el espejo del alma, ¿no? De cada uno de los humanos, Qué bárbaro. por decírtelo así, y más en un día como hoy, ¿no? Bien, bien. Que refleja miedos, contradicciones, que muestra como en carne viva lo propio del ser humano. Ujú. ¿Sabes que te cuento un poquito así como el underground? Bien, perfecto. El título, Ayúdame a pasar la noche, que aparte me parece un hallazgo, me parece hermoso, Ujú. es el título de una canción escrita por Chris Christopherson. Ajá. Y yo les invito a todos a que la busquen porque justamente ayer mientras armaba la columna la busqué en YouTube. Ujú. Y es preciosa, es preciosa. Hay una versión bueno, justamente de Chris Christopherson con Rita Coolidge, Ujú. de nuestra época. Bien, 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 bien. Y es muy linda, es muy, muy linda. Esa música acompañaba en ese momento estaba pensada o fue creada para una película que se llamó Ciudad Dorada. Ajá. Pero tiene un ambiente muy blusero, ¿viste? Muy... Qué bueno. Claro, sí, 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 la verdad que sí, me pareció muy linda. Bueno, y de aquí viene que este libro tiene mucho que ver con la inspiración de hombres y mujeres para quienes vivir es una rutina complicada y dolorosa. Y ese es como un acto de amor, ese grito desesperado de ayúdame a pasar la noche, ¿no? Claro, claro. En cada uno de estos pequeños relatos, son, no sé si esto lo dije, son relatos individuales, Ajá. cortos, breves, Ajá. que están solamente separados por números, son 86 relatos. Ah, yo pensé que iban a ser 6, 7, no, son 86 relatos. Sí, son 86 relatos porque son muy breves. Ajá. Después al final, si querés, leo uno. Bien, perfecto. Porque realmente, como digamos, no creo que le aburra a nadie porque es breve. Bien. Y aparte, bueno, porque es muy linda la narrativa que tiene, ¿no? Claro. Pero es lo que, digamos, se puede leer en concordancia, pero también se puede leer así, cada uno individualmente, porque cada uno cuenta una historia Ajá, bien, qué bueno. que tiene que ver, por ejemplo, con el amor, con la amistad, con la traición, el engaño, las ganas de vivir, Claro. las ganas de salir del fondo, como quien diría, ¿no? Ujú, ujú. De sacarse de encima la nostalgia. Y qué bueno que se pueda leer, es decir, al ser relatos cortos, uno no tiene que seguir una línea, sino que uno puede ir salteando y eso también Exacto. en estos tiempos de que todo el mundo se aburre con mucha facilidad, bueno, Sí. poder retomar en cualquier momento o poder continuar con otro, me parece muy interesante ese hallazgo, es un hallazgo también, ¿no? Es decir, ese tipo de... Sí, 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 pero es verdad, es verdad. Hoy, al margen de este libro, hoy en día cada vez la lectura es más corta. Claro. Y están más de moda las novelas cortas, por ejemplo. Ujú. Pero tiene que ver con digamos, esto de la vorágine de la época, ¿no? Claro, claro. Exactamente. Sí, 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 es así como decís vos. Y bueno, a ver qué más te puedo contar. Bueno, un poco esto que te decía, que tiene que ver con un pedido de ayuda a pasar la noche en líneas generales, ¿no? No es que alguien diga concretamente, Claro. sino en el sentido de digamos, no de la limona ni la caridad, sino en el sentido de la compañía,
Claro, ¿no? claro. De compartir un instante de vida, Ujú. ¿no? Con amor, con calidez, bueno, eso, apoyar al otro, ¿no? Que también es otra cosa que hoy en día está un poquito En falta, perdida, ¿no? me parece. Claro, Exacto, claro. perdida. Una de las cosas que en los últimos tiempos, hablando con distintas personas, que muchas veces en el ómnibus pasa que te encuentra alguien y empieza a contarte la historia, si es que prestás un poquito de oído, lo cual no es muy común. Pero aquel que por ahí lo hace, Sí. empieza a encontrar que siempre hay alguien que está dispuesto a contar. Entonces, hay una necesidad de contarle al otro algo, es decir, compartir, porque en las grandes ciudades, convengamos, quizás no Sí. pasa en las ciudades chicas, en los pueblos y demás, pero en las grandes ciudades nadie conoce a nadie, nadie mira a nadie, y entonces nos vamos aislando, estamos en el celular, estamos en las redes sociales, supuestamente más comunicados, pero en el diario Exacto. vivir no es lo Más mismo. comunicación que en realidad es interferencia. Sí. Y entonces, qué buena esta propuesta y este pedido, ¿no? Es decir, ayúdame a pasar la noche. El autor es Rogelio Alanís. Ajá. Es un reconocido escritor, periodista, abocado a la historia, a lo social, a la política. Es muy reconocido en la provincia de Santa Fe, Argentina. Ajá. Tiene más de 10 libros publicados, tiene mucho recorrido. Entonces, en ese sentido tiene un manejo de esta cosa y del tempo, ¿no? Claro. Y de este tipo de situaciones que realmente lo vuelca muy bien. Digamos, se hace amena la lectura. Ujú. Sí, realmente lo recomiendo porque, vale la pena acercarse a esta narrativa. ¿Y lo podemos conseguir dónde? Mira, es un libro que fue editado por Palabrava, Ajá. así que está en la tienda online de Palabrava, Bien. que es así, palabrava.com.ar. También lo pueden conseguir en mi espacio de Vivilibros, Bien. que también es vivilibros.com. Y en diferentes librerías, y va a estar también en la Feria del Libro de Buenos Aires, que se acerca dentro de poquito, después te cuento. Ah, perfecto. Y así que, pero básicamente si lo piden online, llega perfectamente a cualquier parte del mundo, así que no hay problema con eso, Bien. para conseguirlo. Claro, no tenemos el sitio en la página de Café y Palabras de Palabrava, pero sí tenemos el de Vivilibros, así que ahí hay una forma de contacto. Bueno, quizás bárbaro. si después hablamos con Patricia, si ella nos autoriza, capaz que podemos tener un enlace también en el blog de Palabrava, porque son varios ya los libros que van apareciendo en esta columna. Sí, buenísimo, sí. De cualquier manera lo digo al aire por si alguien quiere anotar. Bien. Es palabrava.com.ar, o sea, es bastante simple. Perfecto. Es una tienda online. Ahí está, muy bien. Que ya hemos entrevistado a algunos autores que están Sí. en esa editorial y eso está interesante. Es decir, así que vamos a tratar de tener también un enlace permanente en el blog. Sí, perfecto. O podemos poner después también el link al libro directamente. Perfecto, muy bien. Eso lo podemos hacer en la información de este programa de hoy. Exacto. Bien. Sí, exacto. ¿Te leo uno cortito? Dale, perfecto, me gusta. Espérame que tengo que agarrar el Sí, libro. no hay problema. Estamos en vivo, ¿vio? Sí, claro. Qué bueno poder escuchar de la propia voz de Viviana Rosenbit un texto de un autor argentino que hoy nos presenta su libro Ayúdame a pasar la noche, de Rogelio Alanís, de colección Rosa de los Vientos, Palabrava, ¿no? Sí. Bien. Sí, de Rosa de los Vientos, sí. Bien. Que es una colección que es toda en blanco y negro. Y es muy linda la estética que tiene, porque es así, toda en blanco y negro. La imagen de tapa da bien esta idea de lo que veníamos hablando, del clima medio yacero, medio nostálgico. Qué bien. Bueno, leo este cortito. Es el número 3, porque no tienen título. Estaba muerto.
Por lo menos es lo que aseguraba el informe policial. Muerto para siempre. Justamente él, que nunca creyó en la palabra siempre y jamás pensó que la muerte pudiera ser una posibilidad. Un balazo en el pecho era el responsable de su paseo a las sombras, a la oscuridad, al silencio. A su alrededor del escritorio de su estudio jurídico, había plata, papeles, algunas fotos, una lapicera, una cajita abierta de preservativos y un cenicero con 2 puchos de cigarrillos apagados. El comisario sospechó de un socio. Alguien habló de un amigo que parecía ser algo más que un amigo, pero así como al pasar. Se mencionó a su esposa, con la que estaba separado ya hacía por lo menos 10 años. El portero del edificio habló de un señor al que hacía muchos días que no veía. Después, una semana después, se supo sus relaciones con un par de abogados vinculados con el narcotráfico. Me enteré de un hijo que vivía en Barcelona y en algún momento supe que mi hermano estudió con él en el secundario y en la facultad. Pero me habló de un tipo agradable, inteligente. Más no pude saber. La policía tampoco. Sí. Terminó ahí. Se la dejo picando. Sí, la verdad que uno se va imaginando en ese muy buen esa muy buena descripción de la oficina, del lugar. Se mete en el clima. Sí, claro. Y tú decías, ¿no? Es decir, ese ambiente, esa noche de hoy, también nos lleva a pensar. A mí me gusta mucho la noche, no solo para hacer el programa Café y Palabras, sino para editarlo, pero también para escribir, porque es el momento más tranquilo, y en la noche hay ruidos que no hay en el día. Entonces es otro ambiente, es otra atmósfera, y entonces esto en esa descripción y demás, vamos pensando en ese lugar. Me gustó muchísimo. Muchas gracias por haber compartido, por haber elegido ese texto justamente, que está muy interesante. Elegí ese porque era uno de los más cortos y me pareció que tiene un final así como que te deja, sí. Claro, te desubica, sí. Porque venís entrando en el clima, ¿no? Claro. Y después, bueno, hasta acá nos enteramos, todas habladurías aparte, muy típico de... Claro, muy típico de... pero cuando bien. pasa algún hecho policial, que se empiezan las conjeturas, todo, pero en realidad la verdad creo que se la llevó a la tumba, digámosle, así como se dice habitualmente. Claro, no, pero además, es decir, realmente uno cuando empieza a describir todo demás, uno se va metiendo y espera más. Entonces quizás eso también está muy bueno, porque te permite ir en busca del próximo relato, y bueno, así, es decir, está 88 textos, dijiste. Sí, 86, sí. 86 textos. Así que bueno, qué bueno que nos hayas presentado este libro. Y ¿tienes algo más que aportar respecto del libro o del autor? No, más o menos creo que hablamos del autor, bueno, que es te conté ya más o menos. Claro, sí, ahí va. Y lo presentó en Santa Fe la semana pasada y realmente gustó un montón, tuvo muy buenas críticas y está teniendo porque recién empieza a circular. Claro, pero a todo el mundo que lo lee le gusta mucho, así que bueno, creo que es una buena propuesta. ¿Y va a estar en la Feria del Libro de Buenos Aires? Claro, ¿sabes? Y ahora dentro de poquito viene la 50 Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Bien. Que no es una feria más porque se conmemoran, van a haber como muchos festejos por los 50. Ajá. Va a ser para el público en general del 23 de abril al 11 de mayo. Bien. En el predio de la Rural de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires. Bien. Y para el mundo librero, para los profesionales del libro, es del 21 al 23 las jornadas profesionales. Bien. Digo esto porque mucha gente interesada viaja también desde Uruguay. Sí. Hay más de 50 personas uruguayas anotadas
porque yo tengo el listado de todos los invitados internacionales que vienen, Ajá. y me llamó mucho la atención eso, que había mucha cantidad. Claro. Editores, claro, distribuidores, de todo un poco. Ujú. Y, digamos, es una buena oportunidad para hacer contactos, para venir, conocer, ampliar, ¿no? Ampliar los recursos. Claro. Y quizás podamos, Café y Palabras quizás pueda tener alguien que nos ayude y que esté presente, Y ¿no? parece que me contaron, ¿viste? Entonces, me contaron que una tal Viviana está trabajando va a estar trabajando en la feria. sí, pero Sí, le vamos a robar en un un poquito de stand. tiempo. Le vamos a robar un poquito de tiempo, ¿puede ser? Y espero que todos nuestros oyentes que se acerquen a Buenos Aires me vengan a visitar. Bien. Ya les estoy invitando a que me vengan a visitar, me encantaría. Bien, perfecto. Yo voy a estar en el stand 314 del Pabellón Azul. Bien. Pero vamos a intentar hacer microentrevistas Bien. breves, Bien. las más que podamos, para presentarles otras editoriales, otras propuestas, bueno, para que se conozcan, se difundan. Y Bien. así, bueno, pueden surgir nuevos lectores, ¿no? Claro. Vamos a buscar diferentes géneros, Bien. se me ocurre, para justamente, bueno, para todos los gustos. Así que bueno, no solo tenemos a Viviana Rosenbit como columnista de Café y Palabras, sino que ahora va a estar como corresponsal en Buenos Aires, específicamente en la Feria del Libro de Buenos Aires. Qué gran cosa, qué gran novedad que estamos presentando esta noche, programa 54 de Café y Palabras. Así que aquellos que vayan a Buenos Aires, buscan el stand de Bibilibros. Ya vamos a poner un poco más de información en el blog para aquellos que estén escuchando y que no hayan anotado, lo vamos a poner en el blog. No te olvides de pasarme en el fin de semana, Viviana, te comprometo por favor, y de esa manera podemos ir comentando eso. Todavía falta unos días, pero bueno, ya no es Sí. tanto, no falta tanto. Mira, falta, pero te cuento que, digamos, todas las editoriales ya están a full, porque las cosas hay que, digamos, en realidad, a nivel de los stands, la inscripción es en septiembre del año pasado. Claro. Así que imagínate cómo se prepara la feria, ¿no? Exacto. Así que todos los stands ya están trabajando a full. Ujú. Después, bueno, esto te cuento, pero en realidad esto no es para extranjeros, pero por ahí igual a alguien le puede llegar a interesar. Están lo que se llaman las jornadas de las bibliotecas, que Ajá. son 3 días donde se les hace el 50% de descuento a las bibliotecas Ujú. y a las librerías amigas. Ah, qué bien. Así, ahí sí puede ser que haya librerías de Uruguay que estén interesadas. Qué Porque bien. cualquiera que se inscriba en ese plan puede acceder a ese descuento. Perfecto. Bueno, yo creo que tenemos una audiencia que está más allá de Uruguay, que vive en Argentina y que escucha nuestros programas. Nos han escuchado. Sí, de cualquier parte, ¿no? bueno, Claro, es decir, así que bueno, y hay mucha gente que está en Buenos Aires, está en la vuelta o que se va a acercar a la Feria del Libro. Así que bueno, le estamos Totalmente, contando. la Y- feria es una experiencia que cualquiera que esté cerca no puede dejar de hacerla realmente, porque te digo, un día no te alcanza, porque hay Claro. tantas cosas para hacer y tanto para mirar y para qué sé yo, para chusmear, para conocer nuevo. Claro, claro. Bueno, Y siempre es una experiencia interesante. Yo me acuerdo de algunas cosas que ha compartido, por ejemplo, la gente de Mogli Ediciones, sí, con todo lo que tiene donde que ver está con... mi colección Ojo Lector. Exactamente, y que además Ujú. ellos presentan a una gran cantidad de escritores de Corrientes, de Claro. Chaco y demás, y eso es muy interesante. Traen esas propuestas regionales y para llegar a todo el país y al mundo, ¿no? Qué bueno. Y es una... Es que claro, sí, es una vidriera cultural, te diría. Claro. Porque mucha gente o sea, descubrís cosas que por ahí en otro momento no las encontrás. Claro. Por ejemplo, también también hay todos los años un país invitado o una ciudad invitada. Este año es un país, Ajá. es Perú. Ah, mira. La gente de Perú va a traer un montón de autores y de propuestas que acá no las conoceríamos fuera de ese marco, digamos, Claro. que son originales, quiero decir. Ujú. O sea, bueno, también hay muchas cosas
para conocer, digamos, para descubrir. Claro, claro. Bueno, que Sí, me alegro sí. muchísimo y bueno, yo te cuento así una anécdota cortita. Cuando se hizo una feria del libro en Antofagasta en el 2020, yo tenía el programa, el podcast Página en Blanco, y terminé aportando, es decir, era uno de los tantos que iba compartiendo información y demás, y bueno, un texto mío, un video y demás, participé de esa feria Sí. que me permitió llegar a un montón de gente que nunca hubiese imaginado de no haber sido por esa feria, bueno, donde todo era virtual, así que entiendo perfectamente, te digo, el podcast recién arrancaba y bueno, me permitió generar una gran cantidad de contactos y entonces el podcast ¿Viste? fue creciendo, por eso Sí. te agradezco mucho que estés allí, que bueno, que de alguna manera nos hagas participar a todos, así que bueno, vamos a estar Buenísimo. esperando material y te deseamos mucho éxito con tu propuesta, con Vivi Libros, Y allí vos con sabés tu que- stand. Sí, El libro de cuentistas de Corrientes Formosa y Misiones, sí, donde hay un cuento tuyo publicado, sí. va a estar a la venta en el stand de Santa Fe de la Feria del Libro. Ah, mira qué bien. Qué Así, bien. así que bueno, de paso, para los que estén con ganas de leerte, ahí van a poder tener tu libro también. Genial, genial, siempre lo estamos comentando, hemos podido entrevistar a algún que otro de los escritores, me queda pendiente seguir entrevistando a escritores que forman parte de esa antología, esa colección que está muy buena, así que bueno, es siempre interesante y además la gran posibilidad que me permitieron de participar, así que yo estoy agradecido a todos ellos, a todos los que hicieron posible que eso, ¿no? Es decir, acercar mi nombre, un texto, así que yo les estoy muy agradecidos. Buenísimo, buenísimo, sí, sí, sí. Porque aparte es una forma digamos, de captar otro tipo de público. Claro, ¿viste? claro. Que el de la feria. Exacto. Sí, bueno, es muy bueno. Así que bueno, Los invitamos. haremos lo que podamos, Está lo bien. mejor posible, Bien, lo mejor bien. posible, para que puedan disfrutar de pequeños momentos. Perfecto. Bueno, ya quedaste comprometida. Muchísimas gracias entonces por esta entrega de hoy y por eso que se viene, por ese trabajo permanente que haces y bueno, de colaboración, de participación, de entrega a nuestro programa. No, para Café nada, Palabra. es un placer, lo hago con amor, así que vamos con todo. Bueno, muchas gracias, te despedimos por hoy, pero bueno, estamos en contacto porque todo el mes de abril vamos a estar allí trabajando con esos temas. Perfecto, la feria dura hasta el 11 de mayo. Hasta el 11 de Así mayo. que- Así que tenemos varios programas para ir presentando para material. que vos, Sí, para sí. que vos te ocupes. Sí, claro. Un placer también, claro, no hay ningún problema. Gracias. Bueno, un beso, muy buenas noches para todos. Gracias, Viviana, por participar de Café y Palabras. En este programa 54 vamos a recibir al escritor argentino, el poeta tehuelche Laureano Huayquilaf. Nació en Trelew, Chubut, en 1968. Es gestor y difusor cultural, coordinador de talleres literarios en correccionales de menores y cárceles. Integró las revistas culturales Tela de Rayón y Patagonia Poesía. Puede decirse que sus poemas abordan la temática de los pueblos originarios, política, lucha, ecología, género, trata. Hasta la fecha, según entendemos, publicó los siguientes títulos: Pedregullo, 2005, Ciudad Cigarro, 2006, Aguada de Cencerro, 2009, Inmigrancia, 2013, Profundidos, 2013, Situaciones Líquidas, 2014, Gotala, 2016, Tierra Desnudez, 2018, Pelambre, 2019, Los Cueros de la Luna, 2020, Grito de Río, No es No, 2021.
Mandarinas sin boca, coautoría con B y Canción para Breda, Tiempo en el Tiempo, es un fanzine en coautoría con G&M y MC, y Poemas Empedrados 2022. Perdón, me olvidaba también. Memoria que lastima 2024, en coautoría con Daniel Barberena. En la revista del Centro de Letras Hispanoamericanas, año 34, número 50, Mar del Plata, Argentina, 2025, se publica un estudio sobre su escritura y específicamente sobre su poemario Poemas Empedrados de 2022, en el cual puede leerse lo siguiente. En cuanto al carácter militante de la poesía de Huayquilaf, es una cualidad que especifica el carácter político de su perspectiva. No es solo testimonial, no asume la perspectiva de un crítico o un observador. Es protagonista de los procesos que representa o construye en su discurso. Está ahí en lo que describe. Esto lo leemos en la página 108 de ese texto que acabamos de mencionar. Y entonces así le damos la bienvenida a Laureano. Buenas noches, Laureano. Bienvenido a Café y Palabras. Buenas noches, ¿cómo estamos? Bienvenido también a mi vida, Montevideo, Uruguay. Bueno, qué bien, qué bien. ¿Cómo está el clima por ahí? Acá está a punto de tormenta. Ah, qué lindo. Acá estamos a punto de ponernos pullover porque está fresco. Ah, qué bien, qué bien. Sí, se ve que se viene esos vientos del sur que tú los conoces bien, que en la zona de Patagonia soplan con fuerza, con perseverancia, y que entonces un poco marcan también, ¿no? Es decir, el carácter, ¿no? Sí, el viento lo tenemos impregnado en la piel, lo extrañamos. Yo personalmente lo extraño cada vez que me voy por motivos poéticos y por la vida misma. Lo primero que extraño es la lucha constante con el viento, ¿no? Y también hemos aprendido en alguna manera a disfrutarlo, así que ya forma parte de nosotros el viento. Qué bien, qué bien. Respecto de esto que leí hace un momento en la presentación, entiendo que es una característica que marca tu producción literaria, el compromiso en el hacer literatura. Esa identificación con lo que representas y ese involucramiento específico es una característica particular de tu producción, ¿verdad? ¿Puede ser? ¿Es algo así? Sí. No solo el viento, sino que el contexto natural, ¿no? Uh-huh. El agua, el fuego, el agua más que nada en este último tiempo, desde hace mucho, que venimos acá peleando en alguna medida y diciendo nuestras voces, gritando a favor del agua, ¿no? A favor de la vida. Estamos avasallados por esto de la impronta de que se vienen las megamineras a sacar las riquezas de nuestro suelo. Y bueno, nosotros estamos, yo vivo en una ciudad que lo atraviesa el río Chubut. Ajá. Y es el río que atraviesa toda la provincia. Y bueno, hemos tenido luchas en las calles, luchas en diferentes lugares, y el arte no es la excepción. Claro. Yo me considero un militante socioambiental desde hace muchísimo tiempo. Ajá. Hemos tenido, por ejemplo, hemos luchado en contra de basurero nuclear. Allá por el año 96 hicimos una caravana a la ciudad, al paraje que se llama Gastre, desde Trelew, con muchísimos autos, calcularle unos 500 autos, que hicimos una caravana. Uh-huh. En el 2012 caminamos de Trelew a Esquel, geográficamente queda a 600 kilómetros. Por supuesto no los caminamos todos, pero sí hicimos postas como para caminar, claro, alrededor de 200 kilómetros, y bueno, 4 grupos fuimos caminando y completamos el recorrido. Claro. Y fue a favor del agua, ¿no? Y claro, después hemos tenido luchas en contra de la zonificación minera, lo cual ha resultado también
como un motor productivo también de literatura y un montón de cosas más, ¿no? Claro, claro, porque justamente ahí en ese participar, en ese activismo, también hay una producción artística. De ahí venía, hay cuando empezamos a coordinar justamente esta entrevista, tú me decías que volvías de participar de una marcha particular, y creo que eso marca entonces tu escritura, tu vida, el ser activo en los temas de actualidad de la sociedad, y te defines como artivista, es decir, un artista activista. Algunos de los textos producidos fueron fraguados durante la participación activa en marchas, movimientos, manifestaciones populares en las que fuiste parte integrante, pero allí se daban cita no solo entonces tu mirada, sino la de los otros, y de sus voces se aunaban. ¿Hay una búsqueda en ese sentido en tu proceso de creación? Sí, lo cotidiano tiene, está en toda mi producción literaria. Lo cotidiano me va marcando. Soy un hombre que camina en la ciudad desde siempre. No soy una persona quieta. Me gusta el desafío de andar, ya de que me despierto y salgo al mundo, como digo yo a mis amigos, me voy al mundo, le digo cada vez que me despierto y salgo, y me encuentro con cosas que por ahí nadie le presta atención, pero que ocurren, ¿no? Y que Claro. construyen esas pequeñas cosas, así como cantaba Serrat en algún momento, ¿no? Esas pequeñas cosas que construyen el verdadero mundo. Claro. Y bueno, mi literatura no está nutrido de todo eso. Después, por supuesto, yo le doy un trabajo literario, le doy un trabajo metafórico, le doy un trabajo que abarque otras improntas, porque a veces las realidades están compuestas y por lo general están compuestas por otras realidades que hacen una realidad. Entonces todo ese sinfín de cosas me va nutriendo, y bueno, y me identifica, ¿no? Yo soy un hombre de mirar a la sociedad a cara descubierta, entonces Claro. me siento motivado por las cuestiones que va sintiendo la gente. Claro, claro. Y además hay un texto que me has compartido, Los cueros de la luna, que me parece que va por otra parte, es decir, es un texto que nos narra otras situaciones muy diferentes, y bueno, y que justamente tuve la oportunidad de leerlos, y me resulta muy interesante lo volcado allí. ¿Qué nos puedes contar de Los cueros de la luna? Los cueros de la luna es una mirada erótica sobre algunas situaciones, lo que veníamos diciendo, esto del pulso cotidiano, pero con una mirada de erotismo, con una mirada de desnudez, con una mirada un poco más en el desparpajo de cosas que no nos atrevemos a decir siempre. Entonces, ¿qué es lo que pasó con Los cueros de la luna? Había que ir cambiando un poco lo que venía escribiendo, ¿no? Según mi percepción de lo que yo me sentía y me miraba, y así fui construyendo todo ese poemario de realidad y erotismo. Eso Bien. sería la definición. Y hay unas descripciones muy interesantes, a mí me gusta mucho, la cantidad de descripción, pero con muy pocos, me refiero a esto, es decir, yo cuando digo pocos recursos es que a veces para hacer narrativa utilizas un párrafo entero para decir algo, y en poesía con muy pocas pinceladas, con muy pocas palabras, uno dice tanto. Eso es algo que admiro del poeta, y eso también lo encontré en Los cueros de la luna, ¿no? Esa capacidad de decir tanto, ¿no? Es decir, a mí realmente me llamó mucho la atención, me gustó. Bueno, se puede leer tranquilamente y de corrido bien. Yo leo en las madrugadas cuando tengo tiempo, y entonces ahí fue muy interesante. A mí me gustó muchísimo. Sí, es un libro
no solo decidor, sino que tiene una lectura fluida y en donde cuando uno lo lee enteramente, digamos, ¿no? Del 1 al 28 o 32, yo no me acuerdo cuánto eran, 28 o 32, Concha. Dice que uno escribe tanto, Sí, yo escribo claro, todas las noches particularmente. claro. Y como es, y si uno lo lee de principio a fin, tiene una lectura muy fluida y tiene un conjunto y una idea. Ahora, Sí. tiene lo particular que cuando uno lee un poema también tiene independencia. Ese fue el trabajo que me tomé como para decir, bueno, alguien que lo abra y lea cualquier de los poemas se siente identificado con lo que está leyendo. Ahora, si lo lee por completo, que también se siente identificado por el otro lado, ¿no? Claro, 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 claro. Qué interesante ese trabajo que vas haciendo, esa mirada. La mirada del escritor es muy particular, la mirada del poeta sale al mundo, como tú dices, a buscar, a encontrar, y lo encuentra realmente y lo puede reflejar. Entonces, te pregunto, para ti, ¿qué es poesía? Ah, una pregunta más fácil no había, ¿no? Claro, porque justamente, es decir, tú has hecho de la poesía una herramienta muy interesante, pero para cada uno es distinto. Hace poco teníamos a un escritor argentino que tal nos descolocaba un poco con sus definiciones, con su mirada de todo lo que veníamos viendo. Entonces, hay distintas formas de ver, de pensar, de sentir el mundo en forma de poesía. Pero para Laureano Wycliffe debe haber una forma, ¿no? Seguramente, una definición, algo. Sí, mirá, pues sí, a ver, son esas caricias que de pronto llegan y no te das cuenta. Viste que yo escribo, ¿por qué digo esto? Porque yo escribo por nacimiento, no tengo un esfuerzo al escribir. Uh-huh. Por supuesto, sí, al corregir, al trabajarlo y a buscar otras miradas dentro de la mirada que me nace. Claro. No, ahí sí está el trabajo. Ahora, escribo todas las noches por nacimiento, yo tengo una necesidad, por eso digo esto de que es una caricia que aparece de pronto y no nos damos cuenta. Y bueno, yo por impulso me pongo a escribir, escribo desde siempre. Y yo te voy a ser sincero, hasta entrados los 23, 24 años de poesía no entendía nada porque nunca me había abocado a la poesía, escribía con mucha facilidad narrativa. Ajá. Hasta que un día me encontré con músicos, fui a un festival invitado y le presté un poquito de atención a la poesía. Ajá. Entonces me di cuenta de que yo lo que hacía lo podía trasladar a un espectáculo, pero claro, no podía leer de pronto 2 o 3 páginas o aún recitándolos, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasó? Fue un desafío escribir cosas que venía haciendo y trasladarlo a versos. Y bueno, y después la poesía se ve que es muy, a ver, así como indefinida, también atrapa. Claro, Claro. Y bueno, no pude salir más de eso, ¿no? De hecho, tengo todos mis libros editados, son todos de poesía. Uh-huh. Escribo narrativa también, escribo otras cosas, pero nunca los saqué a la luz como editados, ¿no? Como material editado. Claro. Entonces la poesía es el infinito de pronto, la poesía, ¿no? Mira. Pero sin embargo, ¿tienes algún texto? Después te voy a preguntar por eso, es decir, y ahí te voy a preguntar cuál fue tu colaboración en unos textos que son para mí de pensar, pero más adelante, en un ratito más. Entre tus actividades desarrollas una tarea de coordinación de talleres literarios en correccionales de menores y cárceles. ¿Cómo es esa tarea? ¿Qué encuentras en esos jóvenes? La escritura les permite canalizar sus emociones, sus deseos, sus necesidades de gritar eso que cargan en su interior, quizás. Mira, he trabajado durante mucho tiempo en esto de correccionales, dar talleres, charlas, y he pasado muchas tardes de mi vida con personas procesadas, tanto como menores como personas adultas y que purgan condenas de muchos años, ¿no? Ajá. Y la literatura es como
yo siempre hago un juego que el deporte y la literatura, en este caso el arte, todo, ¿no? Yo porque me dedico a escribir, Sí. entonces tengo que hacer énfasis en la literatura, pero requiere de disciplina. Todo deporte y cualquier rama del arte, entonces forma parte también esto de ir a lugares y presentar proyectos, y en mi caso lo hice por una cuestión de que bueno, yo no juzgo, pero intento ayudar. Claro. Y la literatura ha sido un puente en esas personas, en esas almas olvidadas en alguna medida, porque cuando uno entra a las correccionales y el ruido a rejas, el ruido a candado, y entras a un mundo en donde no es en el que uno habita, ¿no? Porque Claro. vos después te vas de este mundo, Sí. pero estás 2, Claro. 3 horas y toda la pesadumbre Ujú. se te pega en la piel de la ropa, Claro. es así. Y uno tiene que tener cierta fortaleza porque te vienen con realidades que suceden aún Claro. ahí adentro, en Claro. el entorno, y sí les ayuda a canalizar tal vez lo que los llevó precisamente a estar ahí, ¿no? Claro. Y bueno, para mí ha sido muy digno incluso cómo me han mirado ellos, ¿no? Ajá. Porque he llegado a lugares en donde han tenido revueltas, en Ujú. donde el clima no era el ideal, Ajá. y sin embargo, cuando yo he llegado con esos talleres, Ajá. se han tranquilizado. Una vez llegué a una ciudad, Esquel, a la Correccional 14, Ujú. y estaban peleados, habían como 30 con un calvario encima, Claro. y bueno, no era el mejor de los climas, ¿no? Y cuando terminamos, yo me di cuenta enseguida, pero cuando terminamos, viene alguien y me dice, ¿sabes por qué vine hoy? Dice, yo no iba a venir, me dice, y me mira a los ojos, ¿no? Ajá. Y el hombre purgaba muchos años ya y le esperaban otros tantos. Claro. Y me dice, porque me enteré de que vos venías y yo quería saber qué nuevas historias nos contabas, dice. Ajá. Y ahí me sentí el Marco Polo de la palabra, o sea, claro, Claro. o sea, porque uno le traslada historias en donde ellos seguramente no nunca las iban a vivir o nunca las tenían presentes o un montón Claro. de situaciones o un montón de cosas. Entonces, llevarles historias y que a ellos lo hagan trasladarse a esas historias, para mí, bueno, listo, ya está. Claro. Soy el hombre más rico del planeta. O sea, Claro, claro. Qué, a no, través qué, de lo qué, que yo les digo, ¿no? qué interesante, ¿no? Es decir, porque además me parece que eso, que alguien en esa situación no tiene por qué ir a mentirte, es decir, le nace esa necesidad de decir así y en crudo, mira, vengo por esto, ¿no? Sí. No, es decir, porque no tienen por qué venir, no tienen por qué ir, nada lo obliga. Exacto. ¿No? No, por supuesto que no. Y yo tampoco incluso tenía por qué ir, yo iba porque quería, o sea, había Ujú. una situación real de ambas partes Claro. y yo iba a proyectar una historia que yo no sé si la historia era del todo real. Ahora, sí sé lo que a ellos les llevó a recorrer un montón de caminos, de eso estoy seguro. Claro. Entonces, en esa construcción no hice más que de pronto, tal vez, escribir un nuevo poemario que nunca fue editado, pero sí fue dicho por mi voz, fue dicho por mis ideas, Claro. y que fue plasmado ahí ante oyentes, y bueno, y nunca más se va a hablar de eso, pero ellos sí se van a quedar con un montón de cosas seguramente de lo que yo le dije. Bueno, y ahí está la proyección, ¿no? Claro. Ahí está creer en el otro, ahí está tratando de uno buscar en el otro de que agarre una herramienta como para, bueno, colgarse de un globo inflado y no sé a dónde lo va a llevar, ¿no? El viento, tanto que hablábamos del viento. Claro, claro, sí, pero lo que pasa es que yo creo que en esa región de la Patagonia, donde tú vives, el viento es una característica, una marca que define, me parece que el carácter, es como el viento norte en el norte de Argentina, marca también al ser humano que habita esa zona, es decir, con 47, 48, sensaciones de 50, 57 grados de temperatura en el norte de Argentina. A veces dicen, ¿por qué es tan tranquilo y demás? Bueno, pero con esa temperatura y ese viento que te marca, te define más o menos, pero sí incide. Acá en el sur, en la Patagonia, donde tú vives, también el viento es una constante.
Sí, sí, una constante, como empezamos la entrevista, es una constante que nos marca, sí. Hay entre tus actividades, tus textos, tus letras, nos hablan de la tierra, ¿no? De la Patagonia, justamente donde el viento sopla sin contemplaciones y el frío cala hasta los huesos. Ese paisaje también define o incide en tu escritura, en lo que manifiestas a lo largo de los escritos, porque creo que tú te defines antes bien como patagónico que como argentino. Sí, vos sabés que, o sea, soy consciente de que pertenezco y nací en un territorio llamado Argentina, pero la Patagonia es donde yo me encuentro. Yo tengo la mirada lejos, creo en el horizonte, necesito mirar que el horizonte sea lejano. Y hay un libro, Tierra Desnudez, que habla un poco de eso, del paisaje, de cómo nos vamos incorporando los hombres al paisaje, que ahí es donde uno entra en el verdadero sentir de donde nace o donde está viviendo, ¿no? Uh-huh. Y hay un lindo cruce. Trelew tiene una característica, tiene muchas calles de tierra todavía, afortunadamente. Ajá. Digo afortunadamente porque pareciera ser que la nostalgia en los creadores artísticos, hay cosas que nos van perfeccionando como seres. Entonces la tierra para mí, ¿no? Yo nací en un lugar, estoy viviendo en el mismo lugar donde nací. Ajá. Y en aquel momento esto era todo chacra, era un poco lejos de la ciudad, y hoy paradójicamente queda muy cerca del centro de la ciudad y en donde aún conserva cosas de aquella ciudad, ¿no? De aquella ciudad vieja. Claro. Y ese cruce del asfalto con las calles de piedra me define un poco, no un poco, casi bastante, porque estoy acostumbrado, porque vos fijate que mi primer libro, cuando yo edito, le pongo Pedregullo a mi primer obra literaria, porque yo abría la puerta de mi casa y lo primero que me encontraba era la calle de Pedregullo. Claro. ¿No? Era una constante que recién en el 2005, no hace mucho, la asfaltaron, y hoy siempre fue una avenida, pero de tierra. Claro. Y hoy es una de las avenidas principales de donde vivo. Uh-huh. Y bueno, y te regalo el ruido. Claro. Cuenta los autos, ¿viste? Pero bueno, se terminó la paz. Claro, sí, la paz ya se fue hacia otro lado, pero bueno, claro. Es el progreso, ¿no? Tampoco estoy en contra de todas estas cosas. Pero bueno, uno va recaudando todo ese tipo de cosas que las va plasmando a lo más íntimo, que en este caso es a lo que yo escribo, ¿no? Claro. De casualidad, ¿tienes algo para leernos por allí que nos quieras compartir? Tenemos un rato más todavía, pero me gustaría, si es que podemos ir agregando ya algo ahí a este programa de Café y Palabras, la voz de Laureano Wycliffe leyendo Wycliffe, que no sé si lo pronuncio bien, te iba a preguntar eso. Sí, Wycliffe. Lo que pasa es que es un apellido compuesto según nuestra concepción de pueblos originarios, ¿no? Yo desciendo de los Gununa Puna, los mal llamados tehuelches, uh-huh. Y Waiki quiere decir lanza, y Laf proviene de Lasken, que es lago. Entonces mi apellido tiene las dos acepciones de guardián del lago o lanza del lago. Particularidad, ¿no? Sí, que tenemos acá, pero bueno, lo aclaro por ahí suena un poco raro el apellido, pero bueno, acá es normal. Claro, pero está muy bueno que nos puedas aclarar esos puntos, porque eso también te define. Te vamos a estar preguntando en un momento más sobre eso. Te escuchamos. Bueno, vamos a leer un poema del poemario Mundolor. Y este poema está escrito y dedicado a don Héctor Sosa, que fue un amigo, vecino, luchador socialista, fue encarcelado y ha fallecido. Entonces le he dedicado estas palabras, que dice algo así: me habló de una flor que distraía los ojos, los embellecía, y de los rayos de soles que alumbraban la celda, los infinitos colores mezclados
entre tantos grises, la integridad del hombre, generosidad por la vida, deshoja el perfume de un aire fresco, la tarde, ahora que los árboles se desnudan en amarillos, me habló con palabras de tabaco puro y de los mundos posibles. La belleza de la flor alimentaba las claridades del pensamiento y entretenía el encierro. Qué profundo, qué descripción, ¿no? Es decir, uno lo siente a ese ambiente, ¿no? Es interesante, es interesante. Eso es de Mundolor. Mundolor, un poemario que no saqué hace no mucho tiempo, es previo al último que tengo ahí, Memoria que lastima, que anda dando vuelta ahora y ando haciendo presentaciones. Uh-huh. Digamos que es muy cercano, fue editado hace 1 año y medio, y bueno, y ahora estamos trabajando con nuevas ideas, ya se vienen nuevos libros, porque de nada sirve tener las cosas ahí guardadas en la computadora o en los cuadernos. Yo me dedico de cara a la sociedad y digo que soy poeta, entonces bueno, tengo que cumplir con lo que digo que soy. Porque si no es medio, los panaderos trabajan, en este momento deben estar cocinando los panaderos, actividad que hice durante algún tiempo de mi vida. Mirá. O sea, conozco el rubro. Claro, no, está bien, pero hay que hacerlo todos los días, ¿no? Si no, no hay pan. Claro, entonces, bueno, si soy poeta debo escribir aunque sea... a mí te interrumpo un poquito con la orientación de esto de la entrevista, pero siempre insisto yo en mis presentaciones que por ahí me preguntan, ¿no? No uh-huh. Solo los medios, sino que la gente que va, cómo me gustaría que me recuerden, y yo le digo, y bueno, a mí me gustaría que me recuerden como un hombre que siempre intentó una palabra, porque de hecho lo hago. Claro. Entonces, esa sería la... me gustaría que me recuerden así, verdaderamente. Claro. Y tú decías me gustaría. Entonces, me gustaría proponerte que nos hables sobre la situación actual de lo que se conoce como literatura indígena. Al menos en la región donde vives, donde entendemos, producen textos también las poetas mapuche Liliana Alcalao, Viviana Ailev, Manuela Curapam, José Vargas, Vanessa Yancaqueo, creo que se pronuncia así. ¿Qué nos puedes contar de esa realidad, de esa particularidad? Y si tú se puede definir de alguna manera como literatura indígena. Mira, la literatura indígena o de gente que proviene y se autopercibe de pueblos originarios, uh-huh. Desde hace mucho tiempo atrás hasta el día de hoy, y tengo la esperanza de que va a seguir creciendo, de hecho lo va a hacer, uh-huh. Viene en alza, porque hay no solo las personas que nombraste, sino que hay muchas personas que están escribiendo, muy jóvenes ellos, pero no solo en lo literario, sino que en lo musical, en lo artesanal. Hay escultores, de hecho hay como una revolución interna dentro de nuestros pueblos que me parece que no sé qué, pero algo los obligó y nos obligó a salir a hacer lo que sabemos, claro. De cara a la sociedad, ¿no? Porque seguramente siempre lo hicimos. Mi padre, por ejemplo, no sabía leer y escribir este lenguaje del castellano que todos conocemos, pero era músico, tocaba instrumentos, tocaba el acordeón, tocaba la guitarra, y tenía miles de leyendas y miles de historias que me contaba siempre a la intemperie, ¿no? Claro. Y en alguna medida después yo fui haciendo lo mismo, solamente que yo lo plasmo al papel. Claro. Entonces, por eso digo de que, bueno, nuestros ancestros por ahí van metiendo la mano y nos van impulsando y nos van diciendo, pero sí, el movimiento indígena artístico hoy en Argentina y creo que en América del Sur al menos, hay como una impronta así de nacimiento, de renacimiento, y se han perdido algunos miedos. Yo creo que ahí está la clave. Se han perdido algunos miedos, uh-huh. y eso ayuda a mostrar.
Claro, claro. Eso es muy interesante porque eh, hay una cosa que muchas veces característica de Argentina y bueno, acá en Uruguay también, que muchas veces se habla así eh, de los pueblos originarios y demás, pero se habla, no se traduce siempre en apoyo real, se habla de institutos, se habla de un montón de cosas. Y después en los hechos no llega realmente, y entonces que tengan una mayor presencia con sus propias voces me parece que es la mejor manera de visibilizar. Entonces porque muchas veces yo siempre digo, es decir, en Argentina eso se da una cosa muy distinta de lo que se da acá en Uruguay. No solo que la gente se autopercibe, sino que además características genéticamente y culturalmente hay zonas, hay gente bien definida y que bueno, acá no se ve eso. Y bueno, entonces eso lo a nuestro país, porque soy argentino, aunque vivo acá, y entonces y eso es lo que hace grande a un país, sus diferencias culturales, sus aportes, porque cada uno tiene sus aportes, y eso es lo interesante. Entonces me gusta mucho rescatar esto de que esa voz va creciendo, ¿no? Esa voz va creciendo. Sí, va creciendo, no se va a detener. De hecho, Argentina es su raíz, más allá de los pueblos preexistentes que siempre estuvieron, es pluriétnico. Sí. Esa es la definición de nuestro país, a lo largo y a lo ancho, y encontramos voces muy interesantes, claro que sí. Uh-huh. Y vuelvo a lo mismo, esto de ya no tener miedo por un montón de cosas. No sé qué es lo que ayudó realmente, Uh-huh, no, claro. tampoco me puse a investigar ni a mirar. Ahora yo sí sé que hay un montón de gente que va mostrando sus cosas porque ha perdido el miedo, y eso es lo más interesante, me parece. Uh-huh. ¿Tienes Porque algún...? Sí, sí. convengamos que el azote en toda América, desde México hasta Ushuaia, el azote desde 1492 ha sido muy grande. Sí. Entonces, por eso hablo de esto de perder el miedo, ¿no? Totalmente. Es decir, tengo por suerte gente amiga de México que trabaja con todo este tema, y lo mismo pasa en Perú, gente que he podido entrevistar en estos años pasados, y por eso decía, muchas veces en el texto de la Constitución, en el texto de la ley, aparece plasmada una idea, en fin, y entonces me decía esta gente que conozco, pero en los hechos no ocurre eso, en las realidades cotidianas no ocurre. Por ejemplo, el idioma que conocemos como de los peruanos y demás, que tiene varias, en cada región tiene una forma que se conoce como quechua, en su expresión castellana tiene otro nombre, realmente. Y entonces este experto, que él es originario, que empezó a hablar como a los 12, 13 años, empezó a hablar el castellano, se formó, hizo la escuela primaria, hoy es docente universitario y enseña su idioma a otras personas, a funcionarios, porque muchas veces el médico llega a la zona rural y no puede comunicarse con la población porque no maneja el idioma. Claro, el mismo desconocimiento, ¿no? Claro. El mismo desconocimiento nos genera barreras, por supuesto. Claro. Y entonces eso, él me decía, es uno de las personas que me decía, en los hechos, eso que está plasmada en la Constitución, no existe. Esa segunda lengua, es decir, cuesta mucho que se dé. Hasta se llegan a promulgar leyes, pero en los hechos cuesta mucho. Si ahí tú estás trabajando, me decías, en textos nuevos y demás. Hay un texto que
no estoy muy seguro, pero sé que lo estás ahí trabajando con eso y demás. No vi muy bien cuál fue tu participación. 50 años por 60 poetas, voces patagónicas contra la dictadura. Tú tienes un texto allí, ¿está bien? En ese texto, en ese libro. Sí. Bien. Sí, salió recientemente ahora para los 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo del 1976 acá en Argentina. Uh-huh. Y bueno, y es una selección que han hecho desde Neuquén, la editorial Doble Z. Se ha tomado el trabajo enorme a través de quien es responsable de la antología, Gerardo Burton. Uh-huh. Y bueno, tengo la fortuna, ¿no? De integrar esa antología con 59 compañeros más, que es una antología que cubre todas las facetas de represión y castigo, podría decirse, porque hay poemas escritos durante ese tiempo de dictadura, hay escritos, como es mi caso, mediante la democracia, pero a raíz de represiones por ir y luchar por temas puntuales, ¿no? Claro. Y bueno, entonces un libro amplio, poetas de muchas diferentes edades, Uh-huh. y abarca toda la Patagonia. Por eso, me contaba quien antologó todo, me decía que bueno, fue un trabajo enorme. Uh-huh. Y a contrarreloj, porque el tiempo después se achica y bueno, eligió 60 poetas, 60 poemas que él consideraba. Uh-huh. Seguramente, como lo dice en el libro, habrá gente que quedó afuera o habrá gente que no debía estar. Claro. Pero cuando uno elige es así, ¿no? Sí. Uno elige y quedan cosas en el medio. Eso lo dice en el libro, por eso lo digo, ¿no? Sí, yo además estuve leyendo notas, tanto con quien estuvo haciendo esta reunión de poetas y de textos y de poetas después, porque bueno, él decía en una nota, había que comentarle al poeta, explicarle para qué era el proyecto y demás, pero además también leía del editor, de su trabajo. La presentación la hacen ahora el 10 de abril en General Roca, en Conversación de Otoño, en pocos días más ahora, dentro de muy poco. Sí, es un encuentro binacional de poetas que nació hace muchísimo tiempo y bueno, estuvo un poco perdido durante la pandemia, como todo en el mundo. Uh-huh. y bueno, y ahora renace nuevamente con esta fuerza y de necesidad de encontrarse. En lo personal yo no voy porque bueno, ando por otros rumbos. Uh-huh. Poéticos, pero bueno, ya haremos también, la idea es hacer presentaciones en toda la Patagonia. Cada poeta se hará cargo de su región y hará presentaciones. De hecho acá creo que la vamos a hacer, veníamos hablando. Uh-huh. De hacerla en junio, de hacerla en el mes de junio en la universidad. Y bueno, ya te enterarás por las redes cómo va el camino, ¿no? Pero bueno, va a tener presentaciones durante todo el año ese libro. Ya está siendo demandado por mucha gente. En lo personal lo he distribuido, todos los poetas lo han distribuido por sus propios medios, por supuesto. No sé de cuánto será la tirada hoy exactamente, no me quiero equivocar, pero sí sé que es una producción amplia porque, uh-huh. bueno, eso va cada día que transcurre va a tener un nuevo lector, porque es un trabajo muy interesante que han hecho Burton y Doble Z. Me gustaría además, solo unos minutitos más, tenemos un tiempito todavía, que es una duda que me quedó de más temprano. Hay un libro que se llama, titulado Memoria que lastima, es de 2024, y que es en coautoría con Daniel Barberena. ¿Puedes hablarnos sobre ese libro? Sí, como que no. Memoria que lastima, soy el culpable del nombre. Bien, porque bien. Acá en Trelew tenemos un ojo de agua natural que se llama Laguna Chiquichano, y hoy es un espacio precisamente natural, está como una reserva natural y que es un pulmón de aire y bueno, y es muy vistoso y acá en la ciudad acudimos
los fines de semana a caminar, a distraernos. Hay una fauna muy interesante, pero ahí existió el barrio de La Laguna, ¿no? Ajá. Así se definía, que fue un barrio muy pobre, fue un barrio muy a comienzos de esto data de un buen tiempo, 50 años atrás estaba el barrio, eran todas casitas muy humildes, de latas, gente del interior, gente de Chile, gente de pueblos originarios, pero tenía la característica de ser un barrio militante y formó parte activa de decisiones políticas en la ciudad, de aquel Trelew del fines del 60, principios del 70, en donde ocurrió la masacre de Trelew en el 72, el Treleguazo en el mismo año del 72, después esto previo y durante la dictadura, y en el 86 ese barrio, más o menos para cuando Argentina estaba jugando en México en el Mundial, en esos días se termina de tirar las últimas casas de aquel barrio. Y está como olvidado, entonces bueno, es la columna vertebral del libro, por eso Memoria que lastima, en donde hacemos toda una investigación del contexto de la ciudad regional y nacional, y me echamos ahí como columna vertebral ese barrio. Y después tiene fotos de la época y actuales, contemporáneas, y tiene alrededor de 21 o 22 poemas relacionados de diferentes libros míos, pero sí relacionados con esto de la lucha, la supervivencia y un montón de cosas más. Entonces tenemos así un abanico amplio de cosas. Qué bueno, porque me quedaba eso y se nos iba pasando el tiempo y decía, no le pregunté, porque para mí era importante. He leído algunas notas preparando esta entrevista y bueno, no quería que se me pasara el tiempo y conocer un poco justamente de tu voz sobre ese tema que a mí, por lo que había leído, resultaba muy interesante. ¿Qué proyectos tienes ahora a futuro? Ahora estoy trabajando ya, tengo la tapa impresa de un librito que se va a llamar, digo librito porque son alrededor de 30 poemas, que se llama Sobre la herida, que ya está ahí dando vueltas. Después tengo ahí un libro que se va a llamar El libro de los inciertos, que seguramente va a salir en algún momento de este año. Esos son los dos proyectos reales que tengo. Y después, bueno, tengo en la computadora como 15 libros inéditos dando vuelta ahí listo para salir. ¿Qué sé yo, viste? Pero siempre estoy haciendo proyectos con músicos cercanos, hacemos recitales de poesía y música, y moviéndonos en la ciudad y en el entorno de la ciudad, ¿no? Claro. Proyectos, digamos, que son permanentes. Yo mañana sé que me voy a despertar. Ahora, si encuentro a alguien con la locura mía, seguramente vamos a proyectar rápidamente y no hace falta mucho tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos aceitado cada uno lo que hacemos. Claro. Y eso es una gran ventaja. Yo siempre digo que los atajos de la literatura, en alguna medida, tal vez la palabra literatura sea muy grande, pero esos atajos los conozco. Entonces no hace falta mucho. Y acá en la ciudad me conoce medio pueblo. Claro. Entonces a donde voy a pedir un lugar me lo ceden. Claro, y eso es bueno. Pero también convengamos de que, bueno, es el trabajo de muchos años, el trabajo de que la gente también ve de que hay hay compromiso, hay un estilo, hay una ética y estética. Entonces, bueno, siempre hay puertas abiertas de compañeros, de colegas. Y en Patagonia eso se da mucho. Qué bien. Somos muy solidarios con las otras personas que hacen lo mismo, entonces nos vemos reflejados en ellos, ¿no? Claro. Y eso es una ventaja. Qué bien. Bueno, yo debo agradecer a Blanca Formosa, así se la conoce en redes sociales. Es una escritora formoseña que me dijo, tengo este nombre para ti, para tu programa, porque así funciona Café y Palabras. Vamos solicitando a cada escritor, a cada poeta, a cada entrevistado que nos vaya acercando otras voces, otras letras a este programa y así vamos. Así que bueno,
en vivo agradecemos a Blanca Salcedo de la provincia de Formosa por acercarnos tu nombre, y así pudimos tener esta oportunidad tan interesante de conversar contigo hoy en este programa 54 en Café y Palabras. Muchas gracias, Laureano, por participar, por tener el tiempo, la predisposición para esta entrevista. Muchas gracias. Bueno, el agradecido soy yo. Yo también me sumo al saludo a Blanca Salcedo, una persona realmente solidaria, un corazón inmenso, y bueno, saludar a Montevideo, Uruguay. No conozco personalmente, así que guarda. Puede llegar a ser el programa una excusa para ir y conocer y ¿cómo no? Y bueno, y a ir a recitar algún que otro poema. Pero bueno, bienvenido. Quedarán al tintero por ahora. Bien. Muchas gracias entonces nuevamente, y continuamos acá en Café y Palabras en esta noche un poco fresca, un poco calorosa, pero por cierto, tormentosa. Usted está escuchando Café y Palabras en la noche de Oriental. Es momento de compartir la columna Análisis Literario de la Biblia, una mirada desde el punto de vista literario del libro más publicado en la historia. Para nuestra columna Análisis Literario de la Biblia del programa 54, recurrimos a un autor que leímos con anterioridad. Me refiero a Jaime Vázquez Allegue, doctor en Teología Bíblica en 1999 por la Universidad Pontificia de Salamanca, licenciado en Teología Bíblica por la Universidad Gregoriana Roma y en Teología de la Vida Religiosa por el Instituto de Teología de la Vida Consagrada, Universidad Pontificia Lateranense, Roma. También es doctor en Periodismo 2010 por la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. El tema que trataremos en este programa tiene que ver con los géneros del Nuevo Testamento. Y buscaremos continuar con este tema en programas siguientes, debido a que lo que propone Jaime Vázquez Allegue resulta interesante y extenso. Además, conviene conocer más detalles de cómo se iniciaron estos estudios literarios de la Biblia y su importancia, algo que vamos descubriendo con los diferentes autores que vamos proponiendo en esta columna desde el año 2025. Siguiendo a Jaime Vázquez en un artículo publicado en el sitio merkabah.es, conocida o presentada como Enciclopedia Hispano-Cultural Universal, cuyo enlace dejaremos en el blog del programa. Digamos que los géneros literarios de la Biblia son modos de colocar una serie de situaciones específicas, pensamientos, descripciones y narraciones en una forma escrita. La Biblia, expresa Jaime Vázquez Allegue en el artículo que hemos leído preparando este programa, este análisis literario de la Biblia de este programa 54, dice: es el libro de la literatura universal que contiene mayor número de géneros literarios y de diferentes expresiones para expresar la vivencia y convivencia de determinadas culturas en diferentes momentos de la historia. Vaya definición. Y como el lenguaje oral y el escrito son diferentes según época y contexto en que fueron realizados, así como los redactores fueron diferentes, lleva a considerar, cuando se la estudia, lo que se llama géneros diferentes. Pero también hay que ver estilos y culturas en las que fueron redactados para poder acercarse desde el hoy al contenido e intentar comprender sus mensajes en la actualidad. Citamos a Jaime Allegue textualmente
en un par de definiciones porque es muy necesario y dice así: género es, por tanto, la forma en que su mayor desarrollo y extensión, el estilo literario concreto y las características determinadas que un autor o agiógrafo ha utilizado a la hora de redactar un escrito. Mientras que forma de un texto es la unidad literaria más pequeña, fijada oralmente o por escrito, que refleja una manera de hablar o de escribir determinada. Así seguimos presentando, ahondando en este tema que abordamos en la columna Análisis Literario de la Biblia. Decíamos recién, leyendo unos párrafos más arriba, de que es lo que intentamos a partir de 2025, cuando nos propusimos presentar esta columna, que bueno, poco a poco vamos presentando nuevos autores, escritores, todos ellos que son estudiosos de la Biblia, pero que hacen un abordaje desde el punto de vista literario, ¿sí? Y nos aclara que a partir del Nuevo Testamento, Jaime Vázquez, a partir del Nuevo Testamento y su redacción surgen nuevos géneros, que son evangelios y hechos de los apóstoles. En el material que trabajamos, Jaime Vázquez Allegue nos ilustra entonces sobre la historia de las formas y el método de estudio, así como brinda información sobre los géneros del Antiguo Testamento. Pero eso lo hemos tratado con otros autores, por lo que no lo mencionaremos hoy. En el Nuevo Testamento podemos sí reconocer partes. Por un lado, el género evangelio, que está constituido por los 4 evangelios, de Mateos, Marcos, Lucas y Juan. Por otro lado, tenemos el género epistolar, que está formado por las cartas a las primeras comunidades cristianas y los hechos de los apóstoles, a lo que se suma el Apocalipsis. Los grandes géneros están, además, constituidos por otros géneros o subgéneros. Los nuevos que surgen con el Nuevo Testamento son el Evangelio y los hechos de los apóstoles. Los otros existían en el Antiguo Testamento, y Jaime Vázquez Allegue expresa que estos nuevos géneros son creaciones netamente cristianas. Solo cabe mencionar hoy los géneros para continuar en otros programas con su desarrollo. Y ellos son el Evangelio, el género hecho de los apóstoles, el género de las cartas, el género Apocalipsis. Y quedará para otros programas seguir con las formas literarias encontradas en el Nuevo Testamento. En fin, hasta aquí nuestra columna en este programa 54, y desde ya le decimos que vamos a continuar con los aportes del doctor en Teología Bíblica Jaime Vázquez Allegue en el próximo programa, y seguramente vamos a continuar en próximos programas, porque lo que estamos trabajando en este momento, lo que estamos leyendo, es muy interesante, y esta información que hoy volcamos la van a tener en la entrada del blog de Café y Palabras, correspondiente al programa 54, porque es muy interesante, me parece a mí, de poder seguir buscando, de seguir investigando, porque a eso es lo que apunta esta sección del programa, Análisis Literario de la Biblia. Apenas presentar, si se quiere, como cual si fuese una pintura, una pincelada, un bosquejo de un tema interesante que hay que trabajarlo y mucho. Y bueno, la idea del programa es aportar algo a la comunidad con estas columnas, como cada una de las columnas. La de Viviana hoy, Rosenblit, que nos hablaba de un texto literario que fue publicado muy recientemente, y así también la columna de cine, la columna de Virginia y Alejandro, la columna de Dinora López Soler. Así que bueno, hoy dejamos así
esta columna Análisis Literario de la Biblia, para seguir en un ratito más con una sección más del programa. Ahora es el espacio-tiempo para escuchar audios de escritores leyendo sus textos, la voz del autor. A todos aquellos escritores que deseen compartir audios para esta sección del programa, pueden enviar los archivos al correo cafeypalabras2025@gmail.com. Y cuando nuestro señor operador lo disponga, vamos a escuchar un par de audios. Probablemente tengamos tiempo para escuchar un par de audios que nos han compartido Eugenia Páez por un lado y Laura Roland. ¿Alguna vez has sentido una molestia incómoda porque la ausencia de voces femeninas es tan evidente? Somos hijas del mismo río el Vigasta, porque nuestras raíces se entrelazan en sus aguas, nuestras historias se reflejan en sus arenas y nuestras almas se nutren de su esencia. El río que nos une nos hace hermanos a todos en la diversidad y nos recuerda que a pesar de las diferencias tenemos un destino compartido. Con lo que somos el río que fluye, la sangre de los desaparecidos que late. Somos la llama que arde, la pasión que no cesa en la entrega para que otro sea alondra de eterno vuelo. Somos el viento que sopla, la voz que clama. Somos América, niña, capullo y mujer, en la tierra que late con vigorosa vida. Somos el tapiz que se teje, la mezcla de colores. Somos el ritmo que se baila, la música que se toca. Somos el sol que se levanta, la luz que ilumina. Somos América, la tierra que brilla. Somos el dolor que se siente, el pedido de justicia, la herida que no cierra por cada hermano que sufre. Somos el grito que se clama, la voz que no se calla. Somos el pan cuando falta. Somos la lucha que se libra, la batalla que no cesa. Somos América, la tierra que lucha, el rezo, las manos extendidas. Somos parto de semillas. Somos la resistencia en las sombras, los lápices, los libros, las vidas y los sueños perseguidos con ternura y amor. Somos los llamados a silenciarnos. Somos los que no se ven, las voces de los niños, la falta de oportunidades de los jóvenes y las tristezas y dolor de los ancianos que no pueden florecer. Somos los poetas que escriben, los músicos que tocan, los obreros que construyen, las mujeres que nutren, los sin salud, trabajo y techo. Somos el fuego que arde, la llama que no cesa. Somos América corriendo por nuestras venas. Eugenia Páez, poeta de la ciudad de Frías, Santiago del Estero, Argentina. Córdoba, Córdoba va, enmudecerá la banda, pero no la melodía de los hijos de la adversidad. Callarán las calles, pero no los amaneceres. Y usted preguntará por qué cantamos. Entonces se aquietarán los ecos sembrados en escuelas,
parroquias y sindicatos para mirar el camino que dejaron atrás. Son el postdata de una carta donde se afirma la esperanza. Son música, son poesía, en esa magnífica combinación de sonidos y silencios. Muros deslucidos de una Córdoba de ayer. Soltarán pájaros en sus pentagramas. Qué linda docta la suya. Un río recurrente en la cañada, aunque sus aguas nunca sean del mar. Y en ellas flotando bravías voces para beber ante la sed. Un mundo de sueños, un soplo que arranca grises, con la luna en un altillo, con su olor a conventillo, con su fútbol y su gente, como Córdoba, postdata va. Eugenia Páez, poeta de las ciudades frías, Santiago del Estero, Argentina. Así escuchábamos los audios de la escritora Eugenia Páez. Es poeta y se desempeña como docente. Ha escrito entre Peperina y Letras, Palmal de Amores. Participó con sus textos en Hospedaje para dos, Aguas Calmas. Otro poemario suyo es Calles Versas y Diversas. Ha participado en antologías santiagueñas, revistas culturales, blogs, canciones, diarios provinciales y nacionales argentinas. Esperamos mantener con ella una entrevista en algún momento del año. En el programa 55 del próximo sábado mantendremos entrevista con la escritora y psicóloga uruguaya Laura Roland e iniciaremos con la columna Microlecturas de Virginia y Alejandro, a cargo de Alejandro Porley y Virginia Gutiérrez. Pueden seguirnos en Instagram, @cafeypalabras2025. Más información sobre el programa y los escritores invitados los brindamos en el blog de Café y Palabras, cafeypalabras2025.blogspot.com/. Nos pueden escuchar y seguirnos también por iVoox, Spotify, Amazon Music, Tuning y en YouTube, siempre a partir del lunes siguiente de la transmisión en vivo. Agradecemos la colaboración del señor Oscar Romero, que nos acompaña en los controles de la radio. ¿Estamos dónde? En CX12 Radio Oriental, 770 amplitud modulada. Salimos al aire los sábados a la hora 0, un poco después de iniciar el día, justo cuando termina el viernes y arrancan las palabras. Gracias. El café se terminó y las palabras se van apagando de a poco. Ahora es momento de preparar la cafetería para otro encuentro literario en Café y Palabras. Agradecemos su compañía y hasta el próximo programa.